Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis aferrados chidos. Gusto en saludarlos otra vez. Que tengan un excelente inicio de semana. Les mando un fuerte abrazo. Y antes de comenzar esta nota, los invito a suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, presionen en todas para que ustedes sean los primeros en estar informados. Y de esa manera me ayudarían bastante. Y bueno, esta es la nota. Esto no le va a gustar nada a los empresarios de comida chatarra. Y sin tanto que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Así es, mis aferrados, hoy estamos a 10 de agosto del año 2020 y aquí estamos nuevamente con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno, valiente reportero Marco Olvera hace importantes revelaciones sobre la comida chatarra y las bebidas azucaradas, pues hay empresarios que están pagando millones para defender a esta industria que tanto daño le ha hecho por muchos años a los mexicanos. Y sin tanto que hablar, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Doctor Eduardo Lisiaga. Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas con usted, por allá Daniela Pastrana, Araceli, y nos vamos por acá. Buenas tardes, doctor Gatel, buenas tardes. Marco Antonio Olvera del Diario Digital Bajo Palabra, del canal de YouTube Marco Olvera Oficial. Pues pareciera que el COVID llegó para quedarse. Hoy la población, 4 de cada 3 mexicanos son obesos, consecuencia de la comida chatarra, la ingesta de bebidas gaseosas. Hoy mi compañero y colega Luis Guillermo Hernández revela que FEMSA Coca-Cola le está pagando 40,000 pesos a caricaturistas y columnistas para salir en defensa de la comida chatarra. Hace unos días el Congreso de Oaxaca obviamente votó para que ya no se distribuya la comida chatarra a las afueras de las escuelas, y por supuesto también está Querétaro y algunos otros estados. ¿Cuál es la decisión del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel y ustedes como Secretaría de Salud para tener un proyecto después del COVID-19? Porque obviamente va a venir la vacuna del COVID-19, pero obesos va a seguir existiendo, gente hipertensa, con diabetes y demás. ¿Cuál es el proyecto del gobierno federal para combatir de raíz ese mal que aqueja a 30 o 50 millones de mexicanos obesos? Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, las enfermedades crónicas, también conocidas como enfermedades no transmisibles, son la principal causa de mortalidad en México, y lo son desde hace más de una década y media, y están en su mayoría asociadas a una mala nutrición. La mitad de la mortalidad en México, que llega a ser de 722,000 personas, con el dato más reciente de 2018, obviamente crece en proporción al crecimiento poblacional el número de personas que fallecen. La mitad de ellas mueren y han muerto a lo largo de más de década y media por estas enfermedades no transmisibles asociadas con una mala nutrición. Destacan la diabetes, la hipertensión, la enfermedad hepática, la enfermedad del hígado en forma crónica y varias otras, varios cánceres que también están relacionados con obesidad y con mala nutrición. Cuando decimos mala nutrición, lo hemos insistido una y otra vez, nos referimos a algo que ha sido documentado por la evidencia científica desde hace muchos años en México y en el mundo, que es el consumo excesivo de ciertos componentes de los alimentos, sales o sal, el cloruro de sodio, azúcares, particularmente fructosa, que es el azúcar de mayor uso en los productos industrializados, y grasas, particularmente las grasas saturadas y todavía grasas trans, que están afortunadamente ya en vías de ser completamente eliminadas de la dieta, y que estas grasas trans, en su enorme mayoría, casi en su totalidad, están presentes en los productos industrializados. Entonces, reiteradamente llegamos al punto de productos industrializados, procesados y ultraprocesados, como el blanco fundamental de la prevención. Hemos insistido también que alimentarse bien o alimentarse mal no es solamente una decisión individual.
Uno puede finalmente decidir meterse a la boca, llevarse a la boca cierto producto o cierto alimento, pero en su mayoría la causa fundamental de la alimentación depende de lo que tenemos en acceso a través del mercado alimentario, a través de los lugares donde se consigue o se compra comida y donde se puede obtener para la vida diaria. Desde hace muchos años, más de 2 décadas en México, empezó a proliferar como parte del mercado alimentario los productos industrializados, desplazando a los productos naturales, los productos procesados a larga distancia, es decir, se fabrican en un lugar, se transportan cientos de kilómetros hacia otro, en vez de productos de producción local. Eso es muy desafortunado por múltiples razones, no solamente de salud, sino también de preservación del planeta. México tiene desde hace muchos años una gran biodiversidad en los productos agrícolas, en los productos pecuarios, en los productos pesqueros, que se podrían incorporar a la dieta de las personas en México, pero por razones de la estructura del mercado, de la economía mexicana, desde hace 20 o 30 años, estos productos empezaron a ser desplazados por productos industrializados. Se perdió la autosuficiencia alimentaria y la producción vegetal y pecuaria se usa mayormente para ser trasladada a las industrias procesadoras de alimentos. Como se puede ver, este es un problema estructural y por lo tanto la política actual del gobierno mexicano no se basa exclusivamente en un componente dirigido a los individuos y tampoco en un componente en donde se enfatice exclusivamente la actividad física. La actividad física es muy importante, no hay duda y no está a debate, es muy importante. Pero por sí misma la actividad física, promover la actividad física, no lograría contrarrestar esta enorme sobreoferta, predominio de los productos ultraprocesados como fuente fundamental de estos excesos de calorías, de azúcares, de grasas y de sales. Entonces la política del gobierno mexicano está dirigida a cambiar los elementos estructurales, es decir, económicos del sistema agroalimentario y se sintetiza con la expectativa y objetivo del Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad, GISAMAC, que es lograr un sistema agroalimentario saludable, justo, sostenible ambientalmente y económicamente competitivo. Son múltiples políticas, ojo, porque escucharán en estos días en la radio, veo que hay gran interés en algunas estaciones de radio y algunas de televisión en entrevistar a personas que usan este tipo de argumentos, como decir, la obesidad es multifactorial y se necesita una política integral. No basta con centrar la atención en la así llamada alimentos chatarra o en los refrescos. Definitivamente, es por eso que el gobierno de México, desde que inició el gobierno, ha planteado una política integral, pero no dejarnos distraer con lo que ha ocurrido en sucesivos sexenios, que es decir, es culpa del individuo, nosotros decimos no, nosotros decimos es un problema estructural, o lo que hay que hacer es promover la actividad física, como si promover la actividad física fuera suficiente o como si eso estuviera contrapuesto a buscar un sistema agroalimentario más saludable, más justo, más sostenible y más competitivo. Entonces, ese es en general lo que tenemos planteado. El problema de la obesidad en México no se va a quitar en 5, ni 10, ni 20 años, doctor. ¿Es correcto? Esto va para largo y en diciembre viene el problema de la influenza, que en el gobierno de Calderón, pues obviamente desviaron fondos, no se atendió debidamente el tema de la influenza. Hoy una investigadora de la UNAM dice que puede generarse una catástrofe en México, porque obviamente se va a juntar el tema de la influenza y el tema que tenemos del COVID-19. ¿Qué le dice la Organización Mundial de la Salud? Usted forma parte de los consejeros en ese tema. ¿Qué le dice después de esto? Porque tampoco la Organización Mundial de la Salud nos dijo, ni le dijo a los empresarios extranjeros,
que nos estaban metiendo comida chatarra y que como consecuencia estábamos engordando. ¿Qué le dice la Organización Mundial de la Salud y qué le dice a esa investigadora de la UNAM? Digo investigadora porque no lo dice la UNAM como institución, lo dice una investigadora de un instituto. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y otros organismos internacionales, entre los que se incluye, por ejemplo, la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, desde hace muchos años, décadas, ha alertado a los países del mundo sobre el creciente problema de enfermedades no transmisibles, en particular la diabetes, la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión, y ha indicado, tal como lo acabo de comentar, y lo seguiremos comentando, que hay que atender los elementos estructurales, hay que cambiar lo que está en los mercados alimentarios del país. Si no se hace eso, no va a haber un cambio significativo efectivamente en las epidemias de obesidad. En este periodo de gobierno, nuestro énfasis principal es a la parte más prevenible de la epidemia de obesidad, que es la obesidad infantil y juvenil. México ocupa el primer lugar mundial en prevalencia de obesidad infantil y juvenil. Más de 35% de las personas menores de 17 años tienen sobrepeso o tienen obesidad. Esta es una parte más modificable en la medida en que un cambio temprano en los hábitos alimentarios, tan temprano como la lactancia materna, por eso hemos insistido en ella. México también tiene una muy vergonzosa, bajísima prevalencia de lactancia materna y tampoco es una decisión individual. Esto es producto de muchos años de violar el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche y tener políticas permisivas en donde la industria que produce sucedáneos de la leche, fórmulas, ha invadido los espacios clínicos, los hospitales, los consultorios y en general ha perturbado las políticas de prevención del gobierno. Entonces es un tema, tardaremos desde luego algunos años en lograrlo y habrá que seguir y esperamos que la sociedad haga suyo esta idea y que la sociedad mexicana en su conjunto tenga claro que prevenir la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, múltiples cánceres asociados con una mala alimentación, también los cánceres asociados con el tabaco, que es uno de los problemas también importantes de salud pública. Sea una agenda no de un año, no de un sexenio, sino de todos los años que sea necesario para que se cambie los elementos estructurales. Pero hay una alerta en la Secretaría de Salud de que se junte la influenza en diciembre con el tema del COVID que ya tenemos arrastrando. Sí, no es alerta. La alerta tiene una connotación técnica muy particular. Lo que existe, lo hemos dicho aquí, yo lo he dicho, lo hemos dicho muchas veces, es que existe una predicción razonable de que cuando venga la temporada de influenza, esa no es predicción, esa es certeza. Entre octubre y marzo, en el hemisferio norte, no solamente en México, sino todos los países del hemisferio norte, vamos a tener la temporada influenza 2020-2021. Eso es absolutamente garantizado. Lo que hay es una predicción razonable de que además de esa influenza, que tiene un comportamiento clínico y epidemiológico muy semejante al COVID, causa neumonía grave, se transmite por vía respiratoria, requiere hospitalización, satura los hospitales. Además de ello, podría ocurrir que tuviéramos un repunte del COVID, un regreso de una transmisión muy activa del COVID. Eso lo hemos dicho muchas veces. Doctora Guerrero, sobre la pregunta de Asia, y lo podríamos extender a otras regiones del mundo. Cada país tiene abordajes diferentes sobre la vigilancia epidemiológica. Esto quiere decir las reglas de operación del sistema de vigilancia epidemiológica, cómo se identifican los casos, cuáles son las definiciones operacionales de caso, si se identifican en la atención clínica o se buscan en la comunidad, si se usan pruebas en forma generalizada aun cuando no se tengan síntomas, si existe o no reglas de operación formales como sí las tiene México para el uso de pruebas diagnósticas, cómo se registran los síndromes clínicos, cómo se identifican las defunciones y cómo se adjudica la causa de defunción, cómo se certifica o no certifica la causa de defunción. En México nos es muy familiar el certificado de defunción, pero no todos los países tienen certificado de defunción.
No crean que todos los países espontáneamente lo tienen. En México, de hecho, esto se estableció ya a nivel nacional durante los años 90. No es algo que ha existido de siempre. Y estas diferencias de las reglas de operación pueden dar conjuntos diferentes en el conjunto de personas expuestas, en el conjunto de personas con enfermedad, en el conjunto de personas con enfermedad diagnosticada por laboratorio, en el conjunto de personas que fallecen, en el conjunto de personas que fallecen y se les atribuye como causa COVID u otras formas de neumonía, etcétera, etcétera. Por eso le digo en términos generales, porque interpretar o hacer comparaciones directas respecto a los números o respecto a las proporciones de cada uno de los conjuntos en los que se incluye la mortalidad, número de personas que fallecen por una causa de interés, comparadas con el conjunto de la población, o la letalidad de caso, número de personas que fallecen por una causa, entre aquellas que tienen un diagnóstico de esa causa, resulta en comparaciones que no se pueden hacer de manera lineal. Conozco la experiencia de algunos países de Asia, en particular de la India. Hace unas semanas un colega aquí preguntaba sobre la India. En 2015 copresidí una misión especial mixta de la Organización Mundial de la Salud con el gobierno de India para evaluar el sistema de vigilancia epidemiológica de India. Y vimos varias prácticas que semejan a las de México, ciertas capacidades que semejan a las instaladas en México y varias otras que difieren sustancialmente. No puedo entrar en detalles, el informe está publicado por el gobierno de India, pero en general retos importantes en la identificación de los síndromes clínicos fuera de una lista concreta de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica. Entonces, en resumen, mi sugerencia es tener cautela en la interpretación. Desde luego, hemos visto la conducta, sé que no es ni de usted ni de pie de página, pero de algunos medios de información que han tratado de hacer comparaciones muy superficiales, muy elementales, y que sería bueno que se allegaran quizá de algunas personas más expertas en la materia. Muchas gracias, Daniel. De ustedes. Como le digo, depende mucho. Si vemos casos específicos, si tenemos a la mano una revisión exhaustiva de los procedimientos de vigilancia epidemiológica, diagnósticos de sus competencias técnicas en vigilancia epidemiológica, sus reglas de operación, entonces podemos hacer una interpretación con respecto al país 1, 2, 3, 4, 5 o los que se quiera. Pero tener una idea genérica de comparar países cuando no estamos teniendo una precisión de los métodos no tiene sentido. Como se dice popularmente, es comparar peras con manzanas. Así es, mis aferrados chidos, como terminaron de ver el video del doctor Hugo López-Gatell tunde a la prensa chayotera, esta prensa que solo se dedica a hacer comparaciones con México y el resto del mundo sobre la pandemia. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase, es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que siga llegando muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenas noches, mis aferrados, que tengan un excelente inicio de semana, nos vemos mañana. También los invito que se suscriban al nuevo canal Chido el Coto Político. Muchas gracias por su apoyo. Suelta la cumbia Ferraz.